Seguimos adelante. Es muy grato recibir al señor presidente de Antel, al ingeniero Gabriel Gurméndez. Desde que empezó el ciclo era uno de nuestros invitados pendientes. Ahora tenemos esa gran fortuna de hablar contigo. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, Daniel, muchas gracias. Gracias La a ti. fortuna es mía. Bueno, qué Realmente. suerte, qué bueno. Y además se está emitiendo en una zona que te es, digamos, muy Mi conocida. barrio, Es tu mi barrio, barrio. ¿eh? Tu barrio. ¿Qué desarrollo ha tenido esa zona, Gabriel? Es Es impresionante. impresionante. Yo tuve también de vuelta la fortuna que por razones laborales, bueno, conocidas, porque tuve que ir a trabajar allí al aeropuerto de Punta del Este, Laguna del Sauce, me tuve que mudar con mi familia desde Montevideo y lo hice en aquel momento con cierta Ciertas duda, dudas, sí. ¿verdad? Hoy no te trae nadie más a Montevideo. No, después que uno pisa, después que uno ve eso, y el cambio es formidable y ha seguido siendo formidable. En aquel momento se dio una circunstancia muy, muy relevante, y es que coincidieron, y esto es importante, que fue como un hito, una marca. En ese mismo año 97 se inauguró el aeropuerto de Laguna del Sauce, el Conrad, el shopping y la concesión de la doble ruta a Punta del Este. Entonces como que se abrió un escenario que permitió en Punta del Este aquello de que iba a ser más todo el año. Y lo de hoy también es muy relevante, que hayan elegido vivir acá en el departamento de Maldonado, una cantidad de personas que vienen buscando eso que es el Uruguay, ¿no? La Claro. tranquilidad, la belleza natural, la hospitalidad de nuestra gente, y gente fuerte, Ujú. importante, que Sí. al final termina invirtiendo. Sabes que a veces la pregunta que nos hacemos es si esto es sostenible en el tiempo, si hay bases sólidas que permitan decir, miren, esto es un desarrollo, pero que se sostiene, no es simplemente una golondrina que no hace verano. Quizá tenga distintas velocidades y distintos momentos, pero lo que me parece que es claro es que siempre ha ido para adelante el asunto, ¿no? Claro. Es decir, cada vez lo vemos más, cosas hasta, digo, realmente pululan los cafés, Sí, sí, acá en la sí. vuelta. Si uno va al supermercado y ahí entreverado entre las verduras y las frutas se escucha hablar gente en francés o gente en alemán, así. Totalmente. Entonces es algo Sí. que, claro, no es una medida muy científica, pero es Claro. la que uno ve como ciudadano ahí de la vuelta, ¿no? Hablaba con Rosenblum en el International College, hay 25 nacionalidades Sí, impresionante. en su alumnado, ¿no? Mucha Impresionante. gente de la diplomacia, desde luego. Y hoy mencionabas lo del aeropuerto, que es o que sigue siendo un gran termómetro de la zona. Hablaba con el actual gerente general y me mencionaba un récord de vuelos en este verano, por ejemplo, Y ¿no? algo muy interesante también allí, que uno la ve cuando pasa por la carretera, porque ya uno no tiene nada que ver con eso, pero en aquella época el esfuerzo era por traer aviones de línea. Me acuerdo que íbamos a Brasil, a San Pablo, con el gerente del Conrad, ahora en Joy, a traer vuelos desde Brasil. Los charters. Y ahora Claro. salen los vuelos privados. Claro. Estas máquinas que valen decenas de millones de dólares. Y es la tendencia, me decía el Y gerente. uno ve Es por ahí. crecimiento enorme, ¿no? Es decir, da gusto pasar un fin de semana Sí. largo y ver todas esas chapas de aviones brasileños. Antes contábamos las chapas de argentinos y de Sí, brasileños sí. en la Rambla, ahora vemos las chapas de los aviones Es privados. así, es así. Gabriel, estamos transitando por esta semana donde se conmemoró una fecha que nos marcó a todos y fue la declaración de emergencia sanitaria de la pandemia. Y allí con un papel muy activo de Antel. Es interesante porque justamente en estos días se cumplió, y lo rememorábamos hoy con la salida del doctor Salinas, cuando inauguramos el famoso vacunatorio de Antel, el día que se inició el plan de vacunación. Una logística que en su momento funcionó perfecto. Fue una cosa importante, y es increíble, parece muy lejano, pero eso fue el 1 de marzo del 2021, fue hace apenas 2 años, y yo creo que ahí sí Antel cumplió un rol importante en ese combate nacional que le llamamos contra la pandemia, desde su lugar, pero un lugar que era de compromiso como empresa pública, con un esfuerzo que estábamos haciendo todos los uruguayos. Y que fue interesante en diversas facetas. Una naturalmente muy emblemática, muy notoria, fue ese vacunatorio puesto a disposición del plan de vacunación, donde creo que casi todos los montevideanos o los que trabajamos Todos por pasamos acá, por ahí en algún pasamos por momento. ahí o lo conocimos incluso por primera vez, Sí. porque no todo el mundo había podido ir alguna vez al Antel Arena. Pero se hizo un esfuerzo muy importante de accesibilidad. Por ejemplo, cuando el GACH, que ya nos habíamos olvidado, llamó, por ejemplo, a blindar Abril, Antel en aquel momento tomó una decisión muy
difícil, que fue, bueno, la gente se va a tener que recluir en sus casas, pero va a tener que estudiar los muchachos, eso era un presupuesto, era incrementar los presupuestos de los hogares, y en aquel momento nosotros decidimos la gratuidad o dar un bono gratuito de 10 gigas a todos los hogares uruguayos de conectividad. Y bueno, y por supuesto pusimos el famoso data center de Antel a hacer investigaciones para aportar información al GACH, para definir las estrategias. Sacamos una cantidad de promociones. Fue, si se quiere, de alguna manera el soporte detrás de los famosos aplicaciones claro, del coronavirus. Todos estábamos pendientes del telefonito, de la agenda, sí. y allí obviamente se notó algo que después se sostuvo. Y el call center también, para atender el plan de vacunación, seguir el hilo epidemiológico, aquellas palabras que eran de todos los días. Tremendo, eso fue tremendo. También fue una presión tremenda, ¿no? Claro, ahí se dio como el fenomenal empuje del último tiempo en los datos, ¿no? Muy importante. El crecimiento de los datos, que ahora se mantiene. O sea, ¿se sostuvo eso? Eso fue lo que se llamó la aceleración digital. Es decir, los gurúes, la gente que trata de adivinar el porvenir en materia de telecomunicaciones, tenía una proyección, unos escenarios, digamos, de que el mundo iba a ir hacia los datos en un plazo X, hacían análisis como de 10 años. Cuando vino la pandemia, lo que ellos preveían que iba a pasar en 5 años ocurrió de un día para otro. Que además de las presiones tremendas sobre un sistema de telecomunicaciones que nunca está pensado para recibir un golpe de esa naturaleza, dejó hábitos, conductas y formas en que los humanos hacemos las cosas que quedaron de alguna manera para siempre. Yo siempre digo, a ver, los humanos empezamos a trabajar por Internet, empezamos a educarnos por Internet, pero además empezamos a querernos por Internet, porque los afectos se transmitían a través del Zoom. Entonces, contestando la pregunta, sí, fue una gran aceleración, pero no se quedó ahí. Esto siguió como tendencia hacia adelante y sigue a tal punto que entre lo que se ha hecho, por ejemplo, en el Uruguay, en materia de reducción del precio, que es muy importante del costo de los datos, el costo del gigabyte, que es el precio más importante de la unidad de medida de lo que paga la gente por telecomunicarse, el costo del gigabyte se redujo muy importantemente en el Uruguay en los últimos 3 años. Y lo que ocurrió es que se multiplicó por el tráfico de datos a través de la red celular de Antel. Desde el año 2019 hasta ahora se multiplicó por 3, es decir, 3 veces más usamos los datos en celular. Es un fenómeno que Daniel va a seguir, porque ahora viene el mundo del 5G. También quería hablar de eso. Ahora, Gabriel, allí es donde te lleva a afirmar que estamos ante el fin de la grieta digital. Hoy creo que nosotros podemos decir como uruguayos, lo digo como uruguayos. ¿Por qué pones acento ahí en ese concepto? Porque hay cosas que los uruguayos venimos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y que siempre son gratificantes. Y creo que el Uruguay fue llevando, y con Antel como protagonista principal en el mercado de las telecomunicaciones, de un proceso que como empresa pública hizo cosas muy relevantes que tiene que ver con el acceso de la población a Internet. Y la brecha digital, o la grieta digital, esa palabra que nos irrita tanto a todos, las grietas que hay en lo político, en lo social, en lo económico, también existía y existió en términos digitales, y esa brecha finalmente se ha cerrado. Cuando decimos se cerró la brecha es porque pueden acceder personas de bajos, de escasos recursos, con muchas necesidades, al igual que puede acceder cualquier persona que tenga ya otras posibilidades económicas. Hay una gráfica, que hay una empresa que viene estudiando el acceso de los uruguayos y el uso que los uruguayos hacemos de las tecnologías digitales y del Internet a lo largo del tiempo. Sí, la consultora Radar. Radar. Estuve con Alain Misraji el otro día. Ellos han tenido la virtud de estudiar este tema y de mantener una continuidad comparativa. Claro. Sí, te saca las fotos. Te saca las fotos año a año. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Como ocurre en casi todos los aspectos de la vida económica, la gente de más altos recursos accede antes y accede mejor a muchos servicios, la gente de menos recursos. Y entonces esa diferencia entre la facilidad o el porcentaje de la población de distintos recursos que accedía a Internet era una materia que era la grieta, es decir, no todos accedían igual. Claro. Y lo que ocurrió
en el año 2022 constatado por esta encuesta es que en el Uruguay los que tienen nivel socioeconómico bajo, los que tienen nivel socioeconómico alto y los que tienen nivel socioeconómico medio, los tres segmentos tienen exactamente la misma posibilidad de acceso a Internet a partir de este año. Y esto es importante. En los últimos 3 años hubo una aceleración importante de que el segmento bajo llegó. ¿Y sabe por qué? Porque los precios se mejoraron en los últimos 3 años, porque se llegó con fibra óptica a lugares donde no se estaba llegando, porque se llegó con conectividad móvil a localidades rurales del interior. Entonces, pero es un proceso largo, ¿no? Claro. O sea, empezó cuando empezó la Internet en el Uruguay, después... yo tengo una suerte, no sé si es una suerte. De haber visto todo. De que fui testigo 3 veces Sí. de una evolución muy larga a lo largo de... yo fui director en el 90 de Claro, Antel, claro. presidente en el 2002 al 2004 y ahora. Y entonces creo que son construcciones que se han hecho... Sí, es una política nacional, puede decirse ahora que tanto... Que es gratificante como uruguayos, Claro. si tú me preguntabas Sí. por qué lo decís como uruguayos, creo que como uruguayos poder decir, esta grieta la hemos cerrado y que en el Uruguay, para llegar a Internet, nadie es más que nadie. Nadie es más que nadie. Es una linda cosa. Ingeniero, y después hay otros desafíos por delante. Hasta hace relativamente poco hablábamos de la Internet de las cosas como algo que también nos iba a cambiar mucho la vida, la cotidianeidad de cada uno de nosotros. Pero ahora se instaló esto del 5G. Sí. ¿Cuál es el papel de Antel en el 5G? Primero, decodificarle a la gente que nos está mirando hoy acá en Canal 11, ¿qué es 5G en términos bien sencillitos? Sí. No es tan sencillo de explicar. Sí. Técnicamente lo podría decir, pero nadie va a entender. Es la capacidad de... no se explica el impacto. Es la capacidad de tener conexiones de altísima velocidad de datos móviles y la capacidad de conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. ¿Qué significa eso? Que vamos a poder hacer una cantidad de cosas en el futuro de manera distinta, también para trabajar, para entretenernos, para jugar, para cuidar nuestra salud. Para operar a distancia, Sí. me Y decían el entonces, otro día. es un mundo que además ya está viniendo. Hay países donde esto ya empieza a instalarse. A ver, para decirlo en términos sencillos, ejemplos, porque lo que importa es cómo le pega a la vida cotidiana de las personas. Te voy a decir algunos ejemplos buenos y algunos ejemplos capaz que no te gustan tanto. Bueno, el tema de los autos que se conducen solos, a mí me tocó estar en un país donde ya están usando autos que se conducen solos en la vida urbana de las ciudades. Como consecuencia del 5G. Como consecuencia del 5G. Estuve en una feria en Barcelona, ahora hace poco, donde se mostraban aplicaciones para la vida diaria de las personas. Porque en materia de cirugías y en materia de cuidado de la salud, poder estar siendo operado por un cirujano japonés en el Uruguay, el mejor del mundo, porque las habilidades tecnológicas, la confiabilidad, la velocidad de los datos y la demora en esos datos permite hacer algo de precisión, puede cambiar, salvar muchas vidas en el Desde mundo. luego. Te También cuento el mejor uruguayo después operando en Bella Unión. Después se empieza a mezclar con cosas como la inteligencia artificial. Entonces te voy a poner un ejemplo de una cosa que vi en Corea, cuando estuve hace unos meses. Me mostraron un locutor de televisión que daba noticias. Y vos dijiste... Caramba, Claro. Daniel. Y me dijeron, mire esta locutora. Y entonces me explicaron, esa locutora es una locutora virtual. Claro. Es una locutora que entre la inteligencia artificial y el 5G con la precisión de la información y la capacidad que tiene de transmitir datos en tiempo real, en realidad lo que hacen es darle una noticia de repente a las 3 de la mañana y generan una imagen artificial, virtual, de una locutora de televisión que da la noticia, pero que además entiende si la noticia es una noticia mala, si hay que poner empatía. Hasta la gestualidad. Sí, no lo sí. digas mucho, no lo digas por eso ¿Qué te necesidad digo, de entrar en detalles? Pero, a ver, lo interesante es que la vida de las está muy personas... claro, cambia. y la forma de... Y eso lo importante Ahora, no Gaby, es la amenaza, sí. que podría, sino las grandes oportunidades de nuevas formas de hacer las cosas. Desde luego. Es el desafío que se nos plantea para tratar también de adaptarnos a ese mundo. En el cierre, porque cuando empezó a hablarse de la tecnología 5G, se advirtió del posible impacto sobre la salud, ya que estamos hablando de temas humanos. Correcto. ¿Cuál es ¿Está medido eso? Correcto. Sí, por supuesto. Pero además no es un tema nuevo. Ocurrió lo mismo cuando nosotros pusimos la tecnología 2G,
Me acuerdo que una persona me vino a ver para decirme que se iba a encadenar en una antena de una radiobase porque protestaba. La radiación que emite el 5G es una radiación que debe cumplir y cumple con toda la normativa de protección de la salud que existe a nivel mundial y a nivel nacional, ¿sí? Esto es una realidad, y el ejemplo más gráfico me lo puso a mí una vez un especialista que me dijo, mire, es muy sencillo, usted cuando lo tenga que explicar, dígale a la gente, la capacidad de radiación de 5G en el peor de los casos es casi igual que estar expuesto al sol. O sea, no es un problema durante, salvo que uno se meta dentro de un microondas, Sí, ¿verdad? sí, sí, o que estés o sea, está perfectamente establecido los niveles, el mundo ya anticipó estos temas, pero creo que sí es muy importante que se informe adecuadamente a la gente para esos temores. A ver, el mundo de hoy, lamentablemente, no digo que siempre sea el caso, pero hay mucha gente que bueno, hasta el fenómeno de las redes sociales exacerba estas cuestiones de También. los terraplanistas. Sí. Bueno, lo que pasó con las vacunas, por ejemplo. Lo que pasó con las vacunas. Y bueno, no digo que sea lo mismo, porque todo el mundo tiene derecho a tener una explicación y la duda razonable de las cosas, pero se va a cumplir con toda la normativa uruguaya e internacional en este ¿Con tema. teléfonos especiales, por ejemplo? Los teléfonos, como es una generación avanzada, deben tener una evolución. Una evolución. Lo interesante de esto es que, por ejemplo, el año pasado, desde Antel por lo menos, tuvimos el récord de ventas de terminales de los últimos 7 años. Nunca se habían vendido tantos terminales, nuevos aparatos celulares en los últimos 7 años. Entonces, la gente como naturalmente ya comenzó con un recambio de esos aparatos. Entonces, mucha gente tiene el 5G y lo sabe, mucha gente ya está preparada para el 5G y no lo sabe, pero lo más relevante de esto es que yo creo que el proceso de 5G va a ser gradual y va a seguir estando y vigente y funcionando los sistemas que usamos actualmente. O sea que, en todo caso, vamos a mejorar y nadie se va a ver visto afectado en lo que hace actualmente. Bien, presidente, muchas gracias. Impedido de hablar de política, ¿se da cuenta? ¿Cuándo vamos a poder hablar de...? Y bueno, por suerte estoy impedido de hablar de política. No se crea, porque ahora seguramente si fuera a ver los mensajes de la gente, dirán, no le va a preguntar si va a ser candidato del Partido Colorado. Digo, yo se lo puedo preguntar, pero usted no me lo puede responder. Yo no se lo puedo responder porque la Constitución precisamente prohíbe expresamente que yo hable de política. Pero yo creo que estoy cumpliendo en este momento con un deber, que fue el que me colocó en este lugar, y de alguna manera surge de una expresión electoral, que fue la coalición, que nos dio un mandato, y que nos dio un mandato para gobernar y para hacer cosas. Y me parece que políticamente lo más importante que uno debe hacer ahora es cumplir con ese mandato, de gestionar, de cumplir con la gestión que uno tiene. Es indudable que uno tiene su corazón, su vocación, entonces esa pregunta es una pregunta que... puede formar parte de un proyecto personal futuro. Yo creo que, a ver, cuando uno da un paso como el que yo di, que fue dejar la actividad privada, en plena pandemia, convocado por el presidente Lacalle, que ni siquiera era de mi propio partido, uno da un paso en el sentido de algo que a uno le gusta hacer, y es una senda por el que uno quiere transitar. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. El ingeniero Gabriel Gurméndez, presidente de Antel, estuvo con nosotros. Este es el plan. Continúa luego de la pausa.